importante lo que son los factores de riesgo cardiovascular, porque se ha visto que también estos mismos factores de riesgo aplican a los eventos cerebrovasculares. Entonces, a manera de introducción, ¿me podrían decir cuáles son estos factores de riesgo cardiovasculares? Obesidad. Ujú. Sedentarismo. ¿Ya? ¿Qué? Sedentarismo. ¿Está bien? Hipertensión. ¿Claro? ¿Más? Antecedentes familiares. ¿De qué? De alguna cardiopatía. Perfecto, de eventos coronarios. ¿Qué más? Diabetes mellitus. Ajá. ¿Más? Edad. ¿Edad? ¿A mayor de cuánto? 60, Un poquito menos. 50, ¿Un poquito 45. más? Un poquito más. Vamos a parecer ya esto es guerra. Un poquito más. 55, Ahí está. 55 años. Para hombres. ¿Y para mujeres? más de 40. Mentira. ¿Quién tiene más riesgo de evento coronario? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Un factor de riesgo. Ser varón. Otro factor de riesgo. Para las mujeres, mayor de 60 años. Falta uno que se están olvidando. Enfermedad renal crónica. Entonces, como estamos viendo, todo este grupo, o aquellos pacientes que tengan este tipo de comorbilidades, van a tener mucho más riesgo que el resto de personas de poder ser un evento coronario, una cardiopatía isquémica o una insuficiencia coronaria. Y muchos de ellos entran de lo que es el famoso síndrome metabólico, anteriormente es llamado síndrome X, ¿no? Entonces, que básicamente engloban alguna de estas patologías. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia, hablamos de un órgano o de una estructura que no cumple adecuadamente la función por lo cual está generada. Entonces, se torna insuficiente. Y nosotros, al hablar de insuficiencia, tendremos que hacer dos grandes definiciones. Si es una insuficiencia aguda o si es una insuficiencia crónica, en base al tiempo. Si es una insuficiencia en reposo o es una insuficiencia a la actividad física, que está en relación básicamente al esfuerzo físico. Si es una insuficiencia parcial o una insuficiencia completa. Entonces, en base a eso, nosotros podríamos estar hablando de una insuficiencia coronaria, aguda o crónica, completa o parcial, aguda o crónica, entre otras. En base a ese concepto, nosotros vamos a tener que definir o conceptualizar el síndrome de insuficiencia coronaria como las manifestaciones clínicas y electrocardiográficas que resultan de la disminución en forma aguda o crónica, transitoria o permanente del riego sanguíneo cardíaco. Entonces, de aquí es donde vamos a poder diferenciar entre un evento transitorio o permanente. Un evento permanente transitorio puede ser una isquemia transitoria o una angina, por una taquicardia, básicamente una angina de pecho estable, mientras que una permanente entra en el rango de una infarto agudo de miocardio, en donde ya hay necrosis, en donde ya hay huellas. La clínica básicamente va a ser similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo músculo que se va a comprometer, ya sea
de forma transitoria o ya sea de forma permanente, ya sea de forma mínima o en forma extensa. Pero, si bien es cierto, la clínica es muy similar, pero empiezan a haber algunas diferencias en cuanto al trazado electrocardiográfico. Mientras que en el infarto agudo de miocardio, en donde ya hay necrosis del tejido, va a observarse la impresión de ese daño a nivel electrocardiográfico. Va a dejar una huella de ese daño. Mientras que en los cuadros transitorios, como una angina, el evento o el trazado electrocardiográfico puede alterarse durante el evento para posteriormente desaparecer cuando el evento transcurre. Y por último, hay ciertos factores laboratoriales que sí me van a determinar mi alteración específica. Por ejemplo, en las anginas o en la isquemia transitoria, por lo general no hay movilización de lo que se conocen como enzimas cardíacas. De estas enzimas cardíacas podemos tener la TGO, podemos tener la CPK o queratininfosfoquinasa, podemos tener la troponina, podemos tener la LDH, que se conocen en el mundo como enzimas cardíacas. Eso se da básicamente en el infarto agudo de miocardio, movilizan, se elevan, mientras que en los otros no. El riesgo coronario solo es insuficiente en relación con las necesidades del miocardio para cumplir su trabajo. Eso es lo que habla de una insuficiencia. Si yo tengo mi órgano, no puede suplir la necesidad que yo tengo, se torna insuficiente. Esta insuficiencia es más evidente cuando el músculo, el tejido está en actividad, mientras que es menos evidente, pero más importante cuando el tejido está en reposo. Si yo tengo isquemia en reposo, probablemente mi obstrucción a nivel coronario y mi perfusión miocárdica va a estar mucho más que comprometida que cuando yo tengo molestias haciendo actividad física. Y aquí hago un paréntesis. Hay un grupo de pacientes que pueden hacer isquemia, pero no presentar manifestaciones clínicas al menos. Ustedes saben qué grupo de pacientes, con qué determinado factor de riesgo pueden hacer isquemias silentes. Quiere decir isquemia sin sintomatología clínica. ¿Alguien? Alguien, y lo aprobamos en cardiología. Se va a su casa de vacaciones a pasar Navidad. ¿Los pacientes diabéticos? Excelente. Pacientes diabéticos por lo general hacen cuadros de isquemia silente. ¿Y por qué? Obviamente la neuropatía autonómica asociada a estos pacientes. Muy bien, señorita. Muy bien. Mi ya está de vacaciones. Hablen con el doctor Carlos. Él tiene feo su corazón. No sé si los aceptará. Entonces, el riego coronario puede ser suficiente para satisfacer las necesidades del miocardio en reposo. Yo en una actividad mínimamente o estando tranquilo, una coronaria enferma todavía puede suplir la necesidad de irrigación en este miocardio, pero se torna insuficiente o incapaz de cubrirla cuando aumenta el trabajo del corazón. ¿Y en qué condiciones vamos a aumentar el trabajo cardíaco? Ejercicio, emociones, estados hipercatabólicos, estados de ansiedad, cualquier condición que aumente el metabolismo del paciente o sea responsable de liberación de ciertos neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina, hormonas que se liberan en estado de estrés como el cortisol, los corticosteroides,
endógenos pueden condicionar aumento del metabolismo. Entonces, en estos pacientes debe evidenciarse la falta de capacidad de las coronarias para suplir la necesidad del corazón. Como les decía, cuando el dolor aparece en condiciones de reposo, eso quiere, o si existe una disminución brusca del riego sanguíneo, unas ramas coronarias, es de preocuparse, porque ha podido pasar cualquier cosa. La obstrucción ha aumentado, ya sea por lo que la placa ateromatosa se ha roto, se ha desprendido un émbolo ateromatoso y ha ido a obstruir mucho más el cuadro, el flujo coronario. En esas condiciones, básicamente nos van a dar el cuadro de isquemia que se mantenía estable, tranquilo, ahora se descompensa, se torna en lo que es inestable, y ahí nos va a dar división a dos grandes patologías. Una angina inestable con alto riesgo de producir necrosis miocárdica, o de por sí un infarto agudo de miocardio, que ya me está hablando de necrosis miocárdica. Como les dije, es muy raro que estos eventos de insuficiencia coronaria se den en población joven. Es rarísimo, pero puede darse, pero en un mínimo porcentaje. ¿Por qué? Partiendo del factor determinante para dar este cuadro de insuficiencia coronaria, que es la formación de ateroma. Estos ateromas no se forman sino es hasta después de determinado grupo etario. Como dijeron ustedes, para hombres 55, para mujeres 60. Y en donde también ha habido mínimamente un tiempo de evolución en las enfermedades de base que constituyen factores de riesgo. En base a esto, vamos a ver que nuestra principal población afectada vamos a ser los adultos maduros o adultos mayores. Partiendo de este rango, vamos a observar que básicamente el 90% de cuadros de insuficiencia coronaria están relacionados con placas ateromatosas y su obstrucción consecuente del flujo coronario. Ese es el principal mecanismo. Como les decía, alrededor del 90% de los casos de cardiopatía isquémica es debido a placas ateromatosas o aterosclerosis, como se conoce. Pero hay otros mecanismos, no todo es igual, y estos mecanismos pueden darse en personas jóvenes. Pero sobrecarga de volumen. ¿En qué pacientes podemos llevar a una sobrecarga de volumen? En pacientes con insuficiencia aórtica o insuficiencia mitral, aquellos en donde estas válvulas se tornan insuficientes, disminuyendo una sobrecarga de volumen a nivel del ventrículo izquierdo. ¿En qué otras condiciones más podemos entender? En aquellos pacientes con sobrecargas de presión. ¿Y cuáles son estas sobrecargas de presión? Obviamente, hipertensión arterial y en otros casos, estenosis aórtica. Este segundo también puede conllevar a lo que es una dilatación o hipertrofia del ventrículo izquierdo con la consiguiente insuficiencia de este ventrículo. En estos dos primeros mecanismos alternos podemos encontrar que van a aumentar considerablemente las demandas de oxígeno por parte del miocardio. ¿Por qué? Porque el corazón va a tratar de aumentar su trabajo contráctil para lograr vencer las resistencias que puedan darse, ya sea por aumento de volumen o por aumento de presión. Un tercer mecanismo es reducción del aporte de oxígeno. ¿En qué casos podemos ver? Anemias severas, grandes alturas, asociadas muchas veces con cor pulmonar crónico. Entonces, un paciente con ciertas características, con ciertos factores de riesgo,
y encima con niveles de hemoglobina menos de 7, menos de 6 gramos por decilitro, vamos a ver que se van a evidenciar insuficiencia coronaria. Por eso hay ciertas recomendaciones para un grupo específico de mantener su hematocrito siempre más de 10, más de 30, perdón. Es para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca o falla cardíaca crónica. Este tipo de pacientes siempre la recomendación de tener una hemoglobina por encima de 10 o hematocrito por encima de 30 es la condición ideal para el paciente. Afecciones que cursan con volumen minuto bajo, estenosis mitral, estenosis pulmonar y aquellas miocardiopatías. No nos olviden, partiendo desde la estenosis pulmonar, es donde va a haber la primera resistencia al flujo del ventrículo derecho. Y después, para que regrese al ventrículo izquierdo, va a tener que vencer la resistencia de la estenosis mitral. Entonces, en ambos casos, esta resistencia va a disminuir, va a condicionar una disminución del volumen tidal o volumen de eyección a nivel del ventrículo izquierdo. Y otra condición que puede llevar a un volumen minuto bajo son las miocardiopatías. Miocardiopatías dilatadas, secundarios a eventos isquémicos, miocardiopatías hipertróficas, está en relación también a cardiopatías hipertensivas. O hay un grupo que entra en lo que son las miocardiopatías dilatadas asociadas al consumo de alcohol o etílicas. Ciertos consumos de drogas también pueden condicionar estas miocardiopatías. Trastornos del ritmo también. No sé si habrán leído o visto, no creo que hayan visto porque las prácticas no están muy recurrentes. En aquellos pacientes, taquicardias paroxísticas, fibrilaciones auriculares, encima de 140, 150, 180, por lo general, tanto volumen, tanto contracción, tanto trabajo cardíaco, demanda mucho mayor cantidad de perfusión miocárdica, que a veces se torna insuficiente a ese nivel. Por eso vienen los dolores o las anginas asociadas a esta taquicardia. Cuando son permanentes, sí pueden llevar al colapso circulatorio en mi paciente. Entonces, insistir para que quede bien grabadito en sus lóbulos frontales. La gran mayoría de insuficiencias coronarias tiene como génesis la ateromatosis de las arterias nutrientes del miocardio, o sea, de las coronarias. No se olviden, 90%. Ahora, para llegar a producir ya sintomatología o esta insuficiencia coronaria, por lo general, la obstrucción del flujo coronario debe ser mayor del 50% para ya producir algún de síntomas. Cuando ya hablamos de obstrucciones críticas severas, estamos hablando del 90%, en donde ya el paciente va a presentar probablemente de dolor al reposo y de infarto de miocardio. Y no yendo a cuadros tan severos, una obstrucción del 80% del flujo coronario me puede presentar en mi paciente ya angina inestable. Así que hay que tener bastante en cuenta que si ya mi paciente presenta infarto miocardio, el grado de obstrucción ya estamos entre el 90 al 100% de la arteria comprometida. Desde el punto de vista clínico, vamos a clasificar las insuficiencias coronarias en algunas patologías, de las cuales las más importantes van a ser las dos primeras. La angina de pecho o angor pectoris es un cuadro transitorio y el otro es un infarto de miocardio en donde ya hay una secuela necrótica de la hipoperfusión tisular cardíaca. Insuficiencia coronaria sin angina, también podemos ver. Muchas veces hay pacientes crónicos que se les hace periódicamente estudios ecocardiográficos que encuentran que hay compromiso
de más del 50% de disminución del flujo coronario. Entonces, en esas condiciones ya hay una insuficiencia coronaria, el paciente todavía no presenta síntomas. Y el otro grupo están aquellos pacientes con diabetes que les había manifestado. Otra forma de cardiopatía aterosclerótica, vamos a tener fibrilación auricular, como les estaba diciendo, taquicardias a gran volumen, 180, 200, el paciente empieza a quejarse. Extrasistolia ventricular importante, aquellos pacientes que efectivamente tienen un ritmo que nace a nivel del nodo auriculoventricular, perdón, al nódulo sinusal, pero se intercala con episodios de extrasistolias ventriculares, aquellas contracciones ventriculares que salen fuera del ritmo cardíaco normal. También podemos ver bloqueo completo de rama izquierda del haz de His, si es un hallazgo llamativo de poder catalogar a mi paciente como insuficiencia coronaria, y en mi bloqueo anterior izquierdo también. Entonces, en esta parte vamos a hablar de las dos que nos interesan más: angina de pecho e infarto de miocardio. La angina de pecho, angor pectoris, ¿no? Se caracteriza por un dolor paroxístico, brusco, de localización retroesternal. Siempre habla de una presión en la parte central del pecho, con irradiación característica que se desencadena con ejercicios, emociones u estados en que va a aumentar el gasto cardíaco. Pero este tiene su característica clínica, que se alivia con el reposo o en algunos casos el uso de nitroglicerina. La nitroglicerina es un vasodilatador coronario, no nos vayamos a olvidar. Entonces, la tríada en una angina de pecho sería: 1, esfuerzo físico; 2, dolor; 3, alivio con reposo. Entonces, esfuerzo, dolor, alivio con reposo es la tríada que a mí me caracteriza o me identifica una angina inestable. Un ratito. Ya. Cuando esta tríada se altera o se altera de forma brusca, digamos, yo ya conozco mi cuadro clínico y ya sé en qué condiciones se presenta. Entonces, cuando mi cuadro clínico sale de esta condición habitual, aumenta de intensidad, se hace más frecuente. Ahí estamos hablando de una angina inestable. ¿Y cuál es la característica de esta angina inestable en relación también a la angina de pecho estable? No cede con el reposo, y a veces es necesario el uso de nitroglicerina sublingual, de nitratos de forma sublingual. Entonces, vamos a tener una angina de pecho estable y angina de pecho inestable. El cuadro clínico, en todos los cuadros clínicos isquémicos cardíacos, el dolor va a ser el principal o el síntoma centinela, va a identificar o que va a prender los signos de alarma para poder identificar que mi paciente esté con un ataque isquémico coronario. Localización retroesternal o a nivel cordial, en específico. El paciente por lo general no refiere el tipo de dolor. Muchas veces lo habla como una opresión, muchas veces habla como una comprensión, como si alguien lo estuviera comprimiendo u oprimiendo, sin un punto en específico. Por lo general abre su mano y trata de colocársela en todo el pecho, que no identifica uno. Eso nos ayuda bastante para aquellos pacientes que llegan igual con dolor de pecho y que fácilmente identifican dónde está el dolor. Si te identifica específicamente dónde está el dolor, eso no es evento coronario. Como le dije, la característica durante o inmediatamente después de un esfuerzo físico. Se alivia con el reposo y desaparece en menos de 10 minutos, casi siempre, o con la administración de nitroglicerina. En cualquiera de los dos eventos siempre se van a presentar. Siempre el paciente
Con el dolor va a estar asociada una sensación de angustia o de muerte inminente. El paciente refiere, me falta aire, me ahogo, me muero, siento que no me voy a recuperar. Hay que estar pendientes a ellos. A veces estos pacientes llegan sin mucha laraca, llegan tocándose el pecho, refiriendo, no pueden respirar o tienen una sensación de opresión. Mientras que a veces aquellos pacientes con cuadros de ansiedad son los más alaracosos, llegan llorando, llegan que se desmayan, y a veces, y está la diferencia para poder establecer si un paciente es coronario. No. Síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos, efectivamente podemos ver cuando la zona isquémica puede estar afectado a nivel de la cara inferior o pueden, reflejo vasovagal, producir una contracción de la musculatura gástrica y puede darme este tipo de sensación. Disnea, palpitaciones también, palidez, sudoración podemos encontrar en este tipo de pacientes. La etiología no va a variar. Factor determinante, como les dije, estrechez aterosclerótica de las coronarias en más de un 90% de los casos. Siempre va a ser necesario que haya cierto grado de obstrucción. 10, con 20, con 30, probablemente la coronaria siga cumpliendo muy bien su función de irrigación miocárdica. Factores predisponentes, hipertensión, tabaquismo también es un factor de riesgo cardiovascular que no me lo dijeron, obesidad, lipidemias, sobre todo en aquellos pacientes en donde, donde hay una mayor concentración de LDL y una baja concentración de HDL en sangre. Diabetes mellitus, dieta rica en grasas saturadas, obviamente eso me lleva a la lipidemia y a la obesidad, tensión psicosocial, estrés emocional también y el sedentarismo, ¿no? Factores desencadenantes. ¿Qué es lo que va a desencadenar? Esfuerzo físico, emociones, frío. Muchas veces el frío va a condicionar estos eventos coronarios. Ustedes habrán escuchado aquellas en noticias, a veces salen, se tornan virales, aquellos pacientes que terminando o minutos después de un evento íntimo, el paciente fallece rápidamente, muerte súbita, hay dolor. Pueden estar haciendo isquemia miocárdica, ¿no? Otro grupo de pacientes que pueden hacer esto, eso se recomienda bastante cuidado, no uso este fármaco en pacientes cardíacos, ¿no? Es el uso del sildenafil, el Viagra, el famoso Viagra, pastillita azul que algunos conocerán. El segundo evento importante que nosotros hablamos es el infarto de miocardio. Acá sí, se considera un síndrome clínico, electrocardiográfico y moral. Básicamente, tienen que darse estas tres condiciones para catalogarlo como tal. ¿Y por qué? Porque se produce una necrobiosis isquémica del miocardio. Hay una isquemia, hay una destrucción del tejido miocárdico normal, necrótico, ya desvitalizado. Entonces, como le digo, tiene que darse la característica clínica, la característica electrocardiográfica, la característica humoral. Caracterizada básicamente dolor u opresión retroesternal sostenidos, cual la misma característica, hipotensión arterial o shock, ¿sí? Hay cuadros de insuficiencia cardíaca aguda en este tipo de pacientes. Alteraciones electrocardiográficas progresivas podemos encontrar, puede haber una onda Q, ya me habla de un compromiso isquémico importante donde ya hay necrosis del tejido, o podemos encontrar un supradesnivel del segmento ST. Entonces, ahí ya estamos hablando de un síndrome coronario, tipo infarto de miocardio. Fiebre también. Ahí no se olvide que el infarto de miocardio puede condicionar un proceso inflamatorio cardíaco. Una vez fue un paciente que me llegó
con esas características. Fiebre, lo había visto un cardiólogo de acá de Chiclayo, trabaja en una clínica renombrada y con relativa fama, ¿no? Le había dicho que no tenía nada. Bueno, el paciente confiado se fue, fiebre, después llegó por la emergencia del hospital Heisen, y efectivamente le hace el electrocardiograma con el supra desnivel. El paciente estaba infartado y lamentablemente estaba infartado ya 2 a 3 días. Ya no había mucho que hacer ni para recuperar el tejido desvitalizado. Aumento de determinadas enzimas en sangre, como les decía. Las anginas, incluso la angina inestable, no moviliza enzimas. Cuando ya se movilizan, infarto de miocardio. El cuadro clínico, igual, dolor retroesternal cordial. La característica acá, básicamente, es que su condición es de hacer un dolor prolongado, más de 30 minutos de duración, por lo general. A veces llegan pacientes con 2 días de dolor torácico. El paciente no tiene absolutamente nada desde el punto de vista cardiológico. Constrictivo, angustioso, intenso e irradiado al hombro y brazo izquierdo. No sufre alteraciones ni se modifica con los cambios de posición, la respiración, la nitroglicerina o el reposo. El paciente sigue con el dolor, le ponga lo que le pongas, y allí sí, esto se torna en una emergencia, porque rápidamente hay que trombolizar, para destruir ese trombo que me está produciendo la obstrucción completa del flujo coronario. Así que rápidamente hay que cortar primero eso y después cateterismo y angioplastía coronaria. Debemos nosotros rápidamente fundir ese tejido y para eso tenemos un lapso razonable que se conoce como periodo de ventana, que es hasta de 6 horas. Síntomas circulatorios centrales: disminución de la intensidad de ambos ruidos cardíacos, bajan la intensidad, taquicardia, y como les dije, pueden condicionar insuficiencia cardíaca aguda que conlleva a un ritmo de galope, ¿no? Un ritmo de galope está en relación a la presencia de un cuarto ruido cardíaco. Podemos ver hipotensión, nos puede llevar a shock sostenido de origen cardiogénico, ¿no? En donde ya el corazón no bombea, necesita ayuda para bombear. Ya se cansó, se está cansando, o hubo ruptura de los músculos papilares intracardíacos. Extrasístoles podemos encontrar, obviamente, si ya veo que mi contractilidad no funciona, rápidamente el corazón trata de empezar a mandar contracciones irregulares, rítmicas, para tratar de solventar esta demanda. Y frote pericárdico podemos observar en un 10% de los casos. Síntomas circulatorios periféricos, igual, podemos ver un pulso rápido y débil, un pulso filiforme, sobre todo cuando mi paciente está chocado. Sudoración, vamos a tener efectos vasovagales, fría, sudoración pálida. Rápidamente mi paciente está que suda, que se espera, está pálido como un papel. Síntomas respiratorios, disnea, obviamente. Una vez tuve un paciente, cuando recién salía de la residencia, una particular que es lo peor, había estado caminando por José Leonardo Ortiz y se había caído dentro de un buzón, ¡fum!, hasta abajo. Estuvo ahí cerca de 15, 20 minutos, lo rescataron y lo llevaron. Está despierto, tranquilo, sin molestias. Llamaba la atención, sí, la saturación 90, 91%, en una persona aparentemente sana, llama la atención. Se le hace el electro, supradesnivel de ST. Un paciente que se estaba infartando. Probablemente ya tenía factor de riesgo, factor predisponente de base. Estertores húmedos podemos encontrar en bases pulmonares cuando el infarto se acompaña con insuficiencia cardíaca, sobre todo del lado derecho, en la que me va a dar insuficiencia cardíaca, que me puede conllevar a un edema agudo de pulmón, donde vamos a ver épitos en esta parte y en casos más graves hasta roncando. Síntomas digestivos, náuseas, vómitos, síntomas generales, fiebre, como les había manifestado.
La etiología básicamente son las mismas. Y acá se habla de una placa frágil ateromatosa. ¿Por qué? Es como que yo pavimento una calle con buen material, garantizo mi trabajo, esa pista o vía pública, así llueva, no le va a pasar absolutamente nada, va a estar resistente, va a estar firme. Pero si yo ya tengo un asfalto media caña, le han pasado apenas el pavimento, rápidamente, ante cualquier evento en esa zona, lluvias, rápidamente se va a empezar a desmoronar. Así sea también el mismo tránsito, se desmorona, es una vía frágil, ¿no? Básicamente pasa eso con las placas ateromatosas a nivel del corazón, y por eso, siendo un paréntesis, la importancia de la atorvastatina en este tipo de pacientes, porque el uso de atorvastatina lo que va a dar firmeza, rigidez de la placa ateromatosa. No se va a poder disolver. Una vez formado, la placa ya está allí, no se absorbe. El tratamiento está enfocado a producir una rigidez de esta placa, un endurecimiento, para que no se torne frágil, no se fragmente, no se rompa y no se creen émbolos que vayan a obstruir el flujo cardíaco. Entonces, en estos pacientes, a diferencia de los anteriores, vamos a obtener alteraciones electrocardiográficas. Podemos tener inversión de la onda de la onda B, se invierte, ya no está en puntitas, sino se invierte la onda T. Podemos tener el supradesnivel, ya me está hablando de un evento agudo, del segmento ST, y podemos hablar ya de la onda Q. Esta onda Q ya me habla de necrosis tisular. Y por último, los eventos me van a dar desde el punto de vista laboratorial, mi confirmación van a ser las enzimas cardíacas, LDH, la timfosfoquinasa, y hay que saberlas identificar, que no todas aumentan en el mismo tiempo. Las que más prematuramente se alteran, un evento isquémico permanente como el infarto de miocardio, van a ser las troponinas. Así que es probablemente lo que ustedes rápidamente tienen que pedir cuando el evento ha sido de horas. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hemos avanzado un poquito para dejar la discusión para el final, porque a veces nos pasamos y el resto de colegas pueden incomodarse. ¿Dudas, preguntas? ¿Se durmieron?